Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor a los que estamos aquí esta mañana y por supuesto también a todos quienes nos ven a través de nuestra señal de la internet. Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados a nivel mundial. Ya vamos a orar, por supuesto, cuando corresponda por lo que está sucediendo en Ucrania, que ha sido una noticia en realidad bien fuerte en muchos sentidos, y que también ha despertado de alguna manera una serie de mensajes relacionados con la guerra de Gog y Magog. Y en el fondo nosotros lo que tenemos que hacer es más que el concepto del sensacionalismo, es entender los tiempos que están pasando. Una parte importante del mensaje de hoy va en dirección del discernimiento. Los eventos que están sucediendo a nivel mundial y específicamente en esa área del mundo, efectivamente tienen una lectura bíblica al respecto. Pero debemos hacerla con todos los argumentos al respecto. Entender cuál es la posición de Israel, cuál es la posición de la iglesia, porque si no tenemos esos elementos, ciertamente vamos a fallar en la interpretación. Cuando hay una corriente del mundo cristiano que cree que la iglesia reemplazó a Israel, es muy difícil hacer una interpretación correcta al respecto. Entonces es importante conocerlo a la luz de todo el contexto bíblico. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Judas. Ya llevamos varias semanas y el punto es que ciertamente, a pesar de que llevamos varias semanas, es necesario que nosotros volvamos una y otra vez a los principios básicos que nos enseña esta carta y toda la Escritura. Porque ciertamente lo que hacemos constituye el proceso normal, habitual e histórico en que la iglesia cristiana se ha educado y se ha formado, ¿no es cierto? Es en el concepto de la repetición, de la lectura permanente, sistemática, que el sistemático nos va a llevar a lo temático, pero todo dentro de un contexto. Ya hemos visto claramente la necesidad de conocer de principio a fin lo que estamos leyendo. Bueno, Judas, el medio hermano de Jesús, él ciertamente escribe esta carta y como introducción nosotros sabemos, por lo que nos dice la carta misma, ¿no es cierto?, que él tenía una intención en mente y debido a las informaciones que le llegan, producto de la introducción y de la aparición de estos falsos maestros en las iglesias, él cambia el sentido de esta carta y la transforma en una carta bastante fuerte, ¿no es cierto?, de advertencia, de discernimiento y también de denuncia de estos falsos maestros. Recuerde que los cristianos debemos denunciar lo falso. Nosotros no estamos en posición de condenar, por supuesto que no, es Dios quien lo hace y siempre existirá una opción de arrepentimiento para este tipo de personas mientras estén vivos. Pero mientras eso no ocurra, están catalogados, como dice el mismo apóstol Pablo, como falsos maestros y deben permanecer en esa condición, no teniendo participación dentro de lo que es la vida de la iglesia. Entonces, Judas nos advierte eso una y otra vez, nos advierte en base a eventos históricos del propio Israel, ¿no es cierto? Ellos habla del pueblo en el desierto, habla de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? También nos habla de personajes al respecto que representan este tipo de falsos maestros, lo personifica en Caín, lo personifica en Balaam y en Coré, como a pesar de los siglos transcurridos, el sentimiento, el pensamiento, el espíritu, como se dice, de contienda, de rebelión, es el mismo que encontramos en este tipo de personajes, y no solo en este tipo de personajes, sino también en pueblo de Dios, personas que se llaman cristianas, pero que ciertamente tienen su propio camino, y eso existe mucho en el concepto de la iglesia, sobre todo en una iglesia moderna como la nuestra, más bien mediada transversalmente, ¿no es cierto?, por una situación que tiene que ver con la falta de discriminación y a la vez con la inmensa cantidad de
entre comillas, oferta que existe fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Existen muchas iglesias, por eso es tan fácil que una persona, por razones de convivencia, ¿no es cierto?, en un momento determinado asuma una conducta de decir, bueno, voy a buscar un lugar donde yo me sienta mejor. O sea, no hay una evaluación necesariamente, o no la hay, respecto a la enseñanza, sino que son situaciones que en la inmadurez no se resuelven y se hace lo más fácil, buscar otro lugar. ¿Ya? Buscar otro lugar. Entonces, eso no es como es que debiera ser realmente la vida como iglesia. Y esto no significa que una persona esté obligado, por decirlo de alguna manera, pero sí hay algo que es tan importante, que es el concepto de la permanencia, que si por alguna razón la persona sale, ciertamente, sea casi exclusivamente por un asunto de enseñanza o de manipulación o de otro tipo de cosas que generan, ¿no es cierto?, un ambiente propicio para dejar ese lugar. Pero, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, es por una situación más que nada de convivencia, de tener algún tipo de encontrón, al tener una diferencia, en fin, todo esto que estamos llamados a resolver, pero que como hay tanta oferta, ¿no es cierto?, piensen que en los Estados Unidos se dio en algún tiempo lo que se llamó el turismo eclesiástico, porque en una misma cuadra podían existir 3 o 4 iglesias. Entonces las personas era cosa que salían y de repente el domingo estaban en este lado acá y el otro domingo estaban en este lado acá. Y bueno, eso genera un grado de inmadurez muy importante, porque el propósito de mantenernos juntos es la maduración, no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino que la doctrina aplicada, que tiene que ver principalmente con el convivir sabiéndonos imperfectos, sabiéndonos pecadores, llamados a perdonarnos, ¿no es cierto?, y llamados a pedir perdón. Entonces son todos los ingredientes que tienen que ver con la convivencia eclesiástica. Entonces, estos personajes, la característica de ellos era justamente que no aceptan la corrección, no aceptan la palabra propiamente tal y establecen su propio camino. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que siempre estos personajes de alguna manera también tienen características seductoras que hace que a una porción de la iglesia les siga, les crea, ¿no es cierto? Y básicamente basados en una situación emocional y no doctrinal. Entonces debemos tener cuidado siempre de eso. Toda iglesia tiene esto. Piensen que estamos hablando en la carta de Judas, que probablemente sea una de las primeras cartas que se escribieron, y ya existía esto, y de alguna manera se estaba masificando, desgraciadamente. Es una realidad. Por eso el mismo apóstol Pablo, si ustedes recuerdan Hechos 20, les dice de ustedes mismos, incluso se van a levantar personas que van a hablar maldades. No todos los que están en una iglesia necesariamente son convertidos. No son convertidos la mayoría. Recuerde que hay muchos que gustan del cristianismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se identifican con los valores del cristianismo. Pero identificarse con los valores del cristianismo y estar de acuerdo incluso con aspectos bíblicos no significa que se han convertido. La conversión es un milagro, como lo decíamos el día miércoles, el milagro más grande que ocurre en la vida de una persona, que le hace cuestionarse todo su vida. Porque la palabra nos persigue. Si yo practicaba cierto tipo de negocios, por ejemplo, o participaba en cierto tipo de cosas, una persona que convive o que está de acuerdo con los valores cristianos no va a tener mayor problema en seguir en esa línea. Pero aquel que verdaderamente ha sido convertido se le va a redarguir. Muchas veces les he contado yo mi situación, por ejemplo, con la masonería, que hasta avanzado un tiempo que yo me convertí siendo masón también, pero en el tiempo fue algo que fue imposible de sostener. Y tenía amistades, tenía una serie de cosas que, entre comillas, me favorecían, ¿ya? Porque resulta que yo llegaba a una consulta a un médico relevante que también era masón, entonces habían como 10 colegas, y salía la secretaria y decía, el doctor dice que va a recibir solamente al señor Flores. Hermano. Pero cuando me salí, todo eso se vino abajo. Entonces tuve que pelar el ajo igual. Por decir una estupidez, una tontera, una nimiedad, pero algo
te dice adentro, porque tú te puedes vender la pomada, no, pues si también tienen valor y también esto, incluso hay algunos que son creyentes ahí. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. Entonces, si tú puedes convivir sin ningún problema con una cosa que es abiertamente en contra de Dios, cuidado, esas son las preguntas que uno se tiene que hacer. Eso es lo que hace el discernimiento. ¿Ya? Perdonen que cuente eso, pero no tengo otro ejemplo. Ya. Entonces, Judas nos está advirtiendo de todo eso. De todo eso. Y ahora que entramos al versículo 17 y 18, va a ser, por decirlo de alguna manera, un pequeño alto para otra vez usar la expresión de recordar o el concepto de recordar. Judas, versículo 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia a examinar este par de versículos, Señor, y a extraer de él la enseñanza que tú tienes para tu pueblo. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de poder hacerlo, de poder reunirnos. Y te pedimos, Señor, que esta mañana sea tu palabra la que nos redarguya, nos hable, Señor, y nos convenza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerde también que lo que vimos la semana pasada fue que incluso un libro como el libro de Enoc habla acerca de este tipo de personaje, habla del destino, por así decir, del juicio que van a tener. Y efectivamente Enoc no es un libro canónico, pero el canon ratifica el hecho de que efectivamente estaba en lo correcto. Recuerde que, por ejemplo, los que estudiamos historia hebrea, estudiamos Primera y Segunda de Macabeos, que son más o menos lo mismo, que son libros que no están en el canon, pero el hecho de no estar en el canon, o no todo lo que no está en el canon, es falso. Hay muchísima falsedad, pero también hay mucha historia de por medio. Y Enoc es uno de esos libros. Enoc es uno de esos libros que es nombrado un par de veces en el Nuevo Testamento. Y las veces que se nombra, lo que se dice está, ¿no es cierto?, confirmado por la escritura canónica. Entonces, pero habla también de esta condena que van a recibir y después dice que vuelve otra vez a características murmuradores, querellosos, personas que en definitiva siempre están provocando la instancia que va a venir más adelante de división, ¿ya? Dice, pero vosotros, es decir, ese pero siempre es una transición a lo que tenemos que hacer, Siempre en la Biblia habla pero ustedes no hagan así. Pero ustedes hagan asá. Entonces, ahí en algunos ejemplos que podemos ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, que es muy interesante, versículo 1 al 4. Con esta palabra, pero. Efesios 2, 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, entonces hay un pero, ese pero es precioso, es el milagro, porque a pesar que éramos, lo que dicen los versículos 1 al 3, en su misericordia hay un pero, ¿no es cierto? Por eso es que el milagro de la salvación, el milagro de pasar de muerte a vida, no es algo que en definitiva pueda
soportar relacionarse con el pecado como una normalidad. Como una normalidad. Nosotros no estamos llamados a condenar, pero sí estamos llamados a discernir. Y el discernimiento implica que nosotros nos fijamos en qué cosa, en el fruto, los frutos o el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Si no existen esos frutos o no existen las evidencias de ese fruto, estamos probablemente enfrente de alguien que está de acuerdo con los valores cristianos, pero que su vida no refleja eso. Y hay mucha gente que está en esa condición. Yo lo he dicho y lo digo con toda responsabilidad, incluso en nuestra iglesia. Si el Señor viene hoy día por su iglesia en el rapto, una parte importante de los que están aquí esta mañana se van a quedar, de los que pertenecen supuestamente a esta iglesia se van a quedar, y es porque justamente han gustado de las cosas de Dios, pero no hay una conversión, porque conviven con el pecado, conviven con la mentira, conviven con tantas cosas que Dios aborrece. Aborrece. Porque enfrentarlas significa renunciar. Si yo he vivido como una mentira toda mi vida y he construido todo en base a eso, el reconocerlo me significa que todo eso se va a derrumbar. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de esto es que, vuelvo a insistir, no lo sabemos. ¿Quién puede decir eso? Pero si nosotros participamos, vuelvo a insistir, sin ningún tipo de freno, ¿no es cierto?, respecto a lo que efectivamente es agradar a Dios, entonces nosotros debemos ser cuidadosos con eso, examinarnos. Por eso dice, examínate a ti mismo. Todos tenemos pecado, todos tenemos que luchar contra el pecado. Pero otra cosa es aceptar, convivir con eso. Convivir con un estilo de vida que definitivamente es una ofensa a Dios. Convivir con eso, celebrarlo. Todo ese tipo de cosas son... ¿Por qué? Porque hoy día, como no hay persecución, por lo menos en esta parte del mundo, cualquiera puede llamarse cristiano. De hecho, hay muchos que se llaman cristianos. Y les da lo mismo a la iglesia, les da lo mismo a sus hermanos, les da lo mismo todo. Porque ellos tienen su propio camino. Judas ha enfocado básicamente en los falsos maestros, los que promueven este tipo de vida. Pero ese tipo de vida es aplicable a todo aquel que se llama cristiano y no se ha convertido y definitivamente solamente es un simpatizante. Está de acuerdo con los valores de Dios. Incluso con algunos valores morales, siempre y cuando no influyan en su propia inmoralidad. ¿Ya? Entonces, cuidarnos de eso. Ese pero. Entonces, volvemos a Judas. Después de todo lo que ha descrito de las características de estos falsos maestros, de estos falsos cristianos, que están lejos de Dios, pero cerca de la iglesia, que son lo que llama la Biblia el trigo y la cizaña. ¿Cómo lo vamos a arrancar nosotros si no sabemos si se ven igual? Por eso el Señor dice, va a haber un momento determinado, tú ten cuidado, nomás siempre vigila que esta cosa se mantenga a raya, por así decirlo. Entonces, pero debemos tener discernimiento respecto a eso. Pero vosotros, amados, y acá Judas vuelve a usar, pese a que ha sido súper duro en la denuncia de este tipo de personajes, él tiene esa ternura de dirigirse a la iglesia verdadera como amados. Judas es una carta muy breve y encontramos 4 veces que Judas llama amados, amados. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Judas es el acto de amor más grande que podemos tener por la iglesia, que es justamente advertirla, que es justamente ocuparnos de la salud de la iglesia, de la salud de la iglesia, de la salud espiritual. Es un acto de amor. Judas ha sido sumamente fuerte con los falsos maestros, con su enseñanza. Le llamó en algún versículo animales irracionales, o sea, no se guarda nada. No hay forma de que nosotros podamos encontrar alguna palabra contra estos personajes que no sea dura.
ahora se dirige a nosotros, a los hermanos. Pero vosotros, amados. ¿Y qué es lo primero que le dice? Tened memoria. ¿Por qué? Porque parte de nuestra naturaleza humana, y a medida probablemente que avanzan los años, tenemos una tendencia natural a olvidar, ¿no es cierto? Una tendencia natural a olvidar. Es por eso que el cristianismo y digamos, el estudio bíblico consiste en un proceso permanentemente repetitivo. Lo que ocurre a veces a medida que va transcurriendo el tiempo es que podemos tener mucha más luz de un mismo pasaje, pero no cambia la interpretación del pasaje. Se agregan cosas que no habíamos visto antes, ya sea porque no lo habíamos profundizado, ya sea que encontramos quizás una palabra en el idioma original que nos abrió una perspectiva aún mayor de lo que ya entendemos. Pero en términos básicos, todos debiéramos entender lo mismo. La están pasando bien ahí al lado. O están cogoteando a alguien, no sé, los niños, quién sabe. Ya. Pero vosotros, amados, tened memoria, hermanos, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, eso parece que lo leímos rápido, pero las palabras a las que Judas está llamando a poner atención son las palabras de aquellos que solo Dios certificó para hablar en su nombre. Los apóstoles del Señor Jesucristo, los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles del Señor Jesucristo. Nosotros no inventamos doctrina, nosotros no tenemos nueva revelación, nosotros no tenemos que agregarle a la Escritura. Lo que está diciendo la palabra aquí claramente, los apóstoles del Señor Jesucristo. Recuerdan el pasaje de Lucas 6, por si quiere buscarlo después. El Señor estuvo orando y eligió de todos sus discípulos, que en ese entonces el concepto de discípulo se aplicaba a una masa muy grande de personas que le seguían, pero de ese grupo Él eligió a 12 y los nombra claramente y los comisiona. El día miércoles estamos viendo los milagros y sanidades. La Biblia una y otra vez dice que milagros, sanidades eran hechas por mano de los apóstoles. Nunca nombra a nadie más fuera de los apóstoles porque tenían un ministerio de confirmación. Se confirmaba el mensaje y el mensajero. Pero una vez que el mensaje, que la Escritura está completa y se cierra el canon con el apóstol Juan, ya no necesitamos por medio de señales confirmar lo que ya está escrito. Lo que no significa que Dios no sigue haciendo milagros, lo que no significa que Dios no pueda sanar, pero por eso es que dice que la iglesia tiene que orar y Dios sanará y moverá las cosas en una forma milagrosa. Y vuelvo a insistir, el concepto milagro no es lo que nosotros muchas veces pensamos, y lo dije el día miércoles, ¿no es cierto? Que está todo lleno, un estacionamiento, Señor, dame un estacionamiento. Ocurrió un milagro, justo salió alguien. No, esa es una probabilidad, no es un milagro. Un milagro es alguien que está completamente muerto y Dios rompe el ciclo natural y lo vuelve a la vida. Eso es un milagro, es algo sobrenatural, por eso es que se puede atribuir solamente a Dios. Entonces, la importancia de esto, de recordar, ¿por qué? Porque como digo, este concepto es algo que estuvo en el pueblo de Israel en el desierto, estuvo en el pueblo de Israel en la conquista, estuvo en el pueblo de Israel durante el periodo de los profetas, de los jueces, de los reyes. ¿Qué es lo que pasaba? El pueblo se arrepentía, Dios perdonaba, el pueblo se iba a mostrar los Baales, Dios castigaba y así se la llevaban. ¿Y qué es lo que ocurría? Que probablemente la generación que recibe, ¿no es cierto?, el perdón de Dios, vive en esa concepción, pero la que viene a continuación ya hace lo que quiere. Por eso es que a nuestros hijos, ¿qué es lo que dice Josué? Vamos a Josué 1. En el Antiguo Testamento, el libro que relata la conquista. Josué 1, 7 y 8.
¿Cuál es la indicación que Dios le está dando a este hombre que va a conquistar la tierra? Ni siquiera le da técnicas de combate. No le dice, mira, tú tienes que atacar por acá, cuando llegue acá. No. ¿Qué es lo que le va a decir? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa era toda la Biblia que tenía Josué, el Pentateuco, la Torá. ¿No es cierto? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y seas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando dice harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, no significa que no van a haber dificultades. No significa que no va a haber oposición. Significa que a pesar de la oposición, podremos hacer bien conforme a la voluntad de Dios. Si nos hubiésemos quedado con esto, y como muchos piensan que Dios no coloca o no permite dificultades, están equivocados, porque Josué tuvo que enfrentar al enemigo, tuvo que pelear contra el enemigo. ¿El triunfo estaba garantizado sobre la base de qué? ¿De la fuerza de Josué? No, sobre la base de su fidelidad a la palabra de Dios. Pero tenía que hacerlo. Entonces, cuando se viene la oposición, cuando hay murallas, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Las enfrentamos, pero las enfrentamos en el poder y con las armas de nuestra milicia que no son carnales. Entonces, esfuérzate, sé valiente y cuida de hacer siempre conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia va a ser olvidar. ¿Qué pasó con el pueblo? Pasaron las décadas y si nos vamos a Josué al final, capítulo 23, Josué ya está por partir. 23:12. 23:11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y se concertareis con ellas en matrimonio, mezclándose con ellos y con vosotros, sabed que Jehová, y le va diciendo, ¿por qué le hace esta advertencia? Porque una vez más, la generación que está entrando, se está retirando la generación de Josué y la que está entrando va a olvidarse, voluntaria o involuntariamente. Por eso es que repetimos. Recuerden que Deuteronomio, o el quinto libro del Pentateuco, es una repetición de la ley. Deutero significa repetición y nomos, ley, es una palabra griega, repetición de la ley. Es un resumen de la ley de Dios que Moisés le da a la generación que va a tomar posesión de la tierra. La generación que rechazó el favor de Dios ya quedó tendida en el desierto. ¿No es cierto? Se recuerda, los mayores de 20 años, todos perecieron. Pero esta generación nueva, ¿cuál iba a ser su mayor problema? El olvidarse de la ley de Dios. Judas dice, otra vez les recuerdo. Aunque ustedes lo saben, seguramente vas a empezar la primera frase, sí me acuerdo. Pero tienes que empezar la primera frase y tienes que terminar. Debemos repetir. Ese es el estudio de la Escritura. Entonces, Josué después les dice, ¿no es cierto? Vean ustedes si van a seguir a esto, pero mi casa y yo serviremos al Señor, que es homólogo a lo que dice Pablo. Yo les he dado todo el consejo de Dios, estoy limpio de la sangre de ustedes. Josué dice eso, no es una responsabilidad que él está asumiendo. Él está diciendo con todos los defectos que pudo haber tenido a lo largo de estas décadas, ahí está todo el consejo de Dios, ahí está. Mi casa y yo seguiremos sirviendo a Jehová.
Y como de costumbre el pueblo dice, no, seguiremos. Pasa un par de años y ahí están otra vez, ¿no es cierto?, metidos en el fango. ¿Por qué? Porque se olvidan de la ley de Dios. Jeremías, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas es un profeta menor, está antes de Joel, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo, han pasado los siglos, desde Josué ahora, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú no estás conociendo la ley de Dios, tú no tienes forma de luchar contra el pecado. Alguien que no quiere conocer la ley de Dios de forma deliberada y que la ley de Dios es verdaderamente algo que es una carga, vuelvo al punto, tiene que revisar su conversión. Tiene que revisar su proceso de conversión. Quizás levantó la mano cuando alguien le dijo, Dios te ama y Él quiere lo mejor para tu vida, así que lo único que tienes que hacer es repetir esta oración. Y dijo, ya, ok. Pero, ¿qué fruto hay de eso? Si mi Biblia, que seguramente Dios nos va a juzgar a esta generación más potente que a otras, porque tú tienes la TLA, la BLQT, la TLQT, la categoría. Y probablemente todos nosotros tenemos más de una en las casas, pero no nos interesa, no la estudiamos, no hacemos el tiempo para colocar el estudio de la palabra como un ente prioritario dentro de mi día. Porque esto no consiste en que cuando jubile voy a empezar a hacer las cosas bien. Voy a empezar a leer, me va a dar tiempo para... No, yo creo que si algún día jubilo, es tiempo para leer otros libros que uno tiene ahí como parado y que no puede seguir porque no te da mucho el tiempo, pero la escritura es base. Ahora, hoy y siempre. Entonces, si no existe eso, ¿qué es lo que va a pasar? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Esta gente era israelita desde el punto de vista étnico, pero igual desecharon a Dios e igual van a parar al infierno. No por ser Israel significa que automáticamente, como lo creían muchos, nosotros somos descendientes de Abraham. Eso no dice nada. Jesús le dice, hasta estas piedras pueden ser descendientes de Abraham, en un tono casi peyorativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Olvidaste la ley de Dios. El Salmo 119:9 dice, por ejemplo, con qué limpiará el joven su camino, con guardar la ley de Dios. Si los jóvenes, los adultos, no estamos en la palabra de Dios, no vamos a poder discernir, nos falta conocimiento. Puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si te falta el conocimiento de Dios, estás en una posición de absoluto peligro. Si te carga el conocimiento de Dios, si te da lo mismo, si no tienes ningún interés en el conocimiento de Dios, examina tu conversión. Examina para ver si estás en la fe, dice el apóstol Pablo. Hermanos, es un acto de amor y espero que así sea. Que así sea recibido. Es un acto de amor. ¿Por qué? Porque aún hay tiempo de volverse a Dios. Aún hay tiempo. Hebreos dice que si Dios te habla hoy, no rechaces su voz. No rechaces su palabra. Aún es tiempo. Yo me regocijo cuando los jóvenes, sobre todo,
Van a mi oficina y me preguntan, pastor, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Y hacemos un pequeño programa que comience y parta. Y a lo mejor iniciemos un tiempo, pero tú tienes que tener a las propias en eso también. Hemos dicho cuántas veces, si tú quieres hacer un estudio bíblico, hay dos formas. El estudio bíblico sistemático toma un libro desde principio a fin y un estudio que puede ser incluso temático de lo que estamos viendo los días domingos, los días miércoles para reforzar. Es parte. Porque vuelvo a insistir, hermanos, si esto no es un juicio sobre nada, líbreme Dios de eso, pero tú no recibes un alimento, tú no te estás alimentando espiritualmente si te llega un devocional por ¿cómo se llama esto? WhatsApp o podcast. Está bien dicho, ¿no? Bueno, no eso no es alimento espiritual. Y si tú revisas todo eso, normalmente son cosas que no te confrontan. No te confrontan. No se trata de que estemos todo el día confrontando. Pero somos pecadores. O sea, nosotros lo que más necesitamos es confrontación con nuestra pecaminosidad. Necesitamos ánimo, necesitamos todo eso. Pero primero lo otro. Cuando Dios está redarguyendo el pecado, entonces nos llega algo que dice, ¿no es cierto? Así como el Señor está contigo, confía en Él todos los días. Eres su hijo amado. Entonces como que me olvidé del pecado que tengo porque soy un hijo amado. Y eso es verdad. Pero, vuelvo a insistir, cuando nosotros no confrontamos el pecado, cuando nosotros ya estamos acostumbrados a vivir de esa manera, cuando nos hemos incluso convencido de que estoy bien, eso es peligroso. Eso es peligroso, hermano. No se trata de andar amargado, todo lo contrario. La alegría más grande que se produce uno es que cuando, Señor, pero está el vidrio. Como que después de todo. Todos, ¿no es cierto? Decían, Señor, gracias, me mostraste este pecado, ya voy a orar. Dame la fuerza que solo tú me puedes dar para no estrangular a esta persona, sino que tener compasión de ella. Y el Señor te la va a poner, te la va a poner, te la va a poner. Pero en la carnalidad que hacemos nosotros nos viramos. Si es súper fácil. Es súper fácil. Ahora, obviamente no se está tratando de que hagas convivencia, ningún tipo de estas cosas. Pero si es parte de tu iglesia, si es parte de esto, bueno, tenemos que, si todos somos, aunque se diga lo que se diga, todos somos distintos, somos pecadores y todos tenemos que ayudarnos. No a hacernos los locos si yo estoy viendo que alguien está, no, a ayudarnos, a apoyarnos en eso también, a convivir juntos como hermanos. Este pueblo se volvió a los Baales, se volvió a toda la idolatría por falta de conocimiento. Tenían ellos la ley escrita ya, pero no la siguieron, Ahora, volvemos a Judas para ir terminando, avanzando y terminando. Las palabras dichas por los apóstoles, el verso 17, ¿no es cierto? Por favor, eso es súper importante, es parte del fundamento. Efesios 2 dice, el fundamento, los apóstoles y los profetas, y no hay más fundamento. No hay más fundamento. Lo que nosotros tenemos que hacer es examinar el fundamento y el Espíritu Santo nos interpretará el fundamento conforme a toda la Escritura, no conforme a ciertos pasajes que puedo sacar de contexto. ¿Y qué es lo que decían esto en el versículo 18? En el postrer tiempo, parte de esta rebelión, parte de la mentira y el desánimo hacia los hermanos de las iglesias a las que les escribe Judas, dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Burladores. Postrer tiempo, desde el punto de vista bíblico, se toma desde la ascensión de Jesús hasta su segunda venida. No hacia el rapto, hacia su segunda venida. ¿Ya? Todo ese tiempo se le llama el postrer tiempo.
después del sacrificio de Cristo. Entonces, durante toda la época en que ha vivido la iglesia en estos más de 2000 años, una de las cosas que encontramos en estos falsos maestros y que muchos les siguen y abrazan es justamente que son burladores. La palabra burladores en griego es taá, que significa engañar, maltratar, descalificar, denigrar al mensaje y al mensajero. Tú le hablas a alguien de arrepentimiento, le hablas a alguien del infierno y probablemente vas a recibir mucha burla al respecto. Hay cristianos que ya no creen ni siquiera en el juicio, no creen en el infierno. Algunos abrazaron el universalismo, que es una desvirtuación del cristianismo que existe desgraciadamente hoy día muy extendida, que al final de cuentas Dios es amor y un Dios de amor no hizo un infierno y que todo eso es una fábula, ¿no es cierto?, para esa gente de aquel entonces que era tan inculta que necesitaba saber de alguna manera, ¿no es cierto?, cómo portarse bien. Pero hoy día que somos ciudadanos sofisticados, ¿no es cierto?, no necesitamos ese tipo de cosas. Eso es ser burlador. Cuando nosotros hablamos del rapto de la iglesia y como todavía no ha sucedido, existen corrientes cristianas que se burlan de eso. Que piensan que nosotros lo que queremos es escapar de la persecución, de la tribulación. Pero la Escritura nos enseña claramente que sí hay un rapto. Y no solamente por el pasaje de Tesalonicenses 4. El que no haya ocurrido es un motivo para que los burladores, ¿no es cierto?, muchas veces lo digan. Algunos efectivamente pueden estar dudando, algunos pueden tener una visión, pero hay muchos que se burlan de eso. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 5. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, fíjese, y en ambas, monotemático, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué? Porque ya hay tanta cosa, tanta mentira, tanto personaje, porque estos burladores normalmente son personas con un carácter o una personalidad, ¿no es cierto?, arrolladora, que son capaces de avergonzar a alguien, de minimizar a alguien. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, calcado de Judas. Siempre, acuérdate, que este tipo de personas existen, están y estarán hasta el último día de la iglesia, para que tengas memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, palabras dichas por los apóstoles y profetas, nadie más. Bernabé no escribió ni una carta, Matías no escribió ninguna carta, no hubo carta de gente, cristianos sanos, verdaderos, pero que no pertenecían a este grupo de hombres que de forma especial Dios tomó para transmitir su verdad, su palabra y que quedara esto registrado. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Nadie más. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, otra vez, vendrán ¿qué cosa? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y sigue, ¿no es cierto?, avanzando en el relato. Pero la clave es, ¿no es cierto?, que existen estos burladores que van a estar cuestionando, riéndose, denigrando a aquellos que estamos hablando lo que la Biblia dice. Tenemos que hablar de lo que está por suceder. Lo que está por suceder es el rapto, lo que está por suceder es la tribulación, lo que está por suceder es más adelante el milenio, y lo que está por suceder después es el juicio final. Y que si tú te vas al infierno hoy, te quedan por lo menos 1007 años en ese lugar hasta que salgas, solo para recibir tu condena definitiva y ser trasladado de la prisión de acá al lago de fuego eterno. Esa es una realidad. Por eso es que existen sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, que ya eliminaron el infierno. No lo enseñan. No lo enseñan. Y la advertencia es para que nosotros tengamos discernimiento y realmente tengamos amor hacia aquellos que están sin Cristo y les prediquemos el verdadero evangelio con nuestras palabras y también con nuestros hechos. Porque si yo predico un evangelio que incluso puede ser verdadero, pero mi forma de vivir es igual de pecaminosa que ellos, sin ningún tipo de restricción, entonces estoy pisoteando y permitiendo pisotear el evangelio de Dios. Nadie nos puede percibir perfectos porque no existe eso, pero tienen que percibir en ti y en mí la diferencia de vivir queriendo agradar a Dios y de vivir queriendo agradar al mundo. De estar dispuesto a dar la vida, ¿no es cierto?, por el Señor, que entregarse por miedo a perder la familia, la amistad, el trabajo, la riqueza, lo que sea, la vida. El anticristo va a instaurar la pena de muerte por decapitación. No se olviden de eso. Y va a ser si rechazamos o no a Jesucristo. ¿Cuántos de los que se queden van a morir decapitados y van a ir a parar al infierno? Pero también cuántos de los que se queden ese día van, a pesar de ser decapitados, ir al cielo, a la presencia del Señor. Y fue el momento de su conversión. ¿Sabes por qué en los 7 años de tribulación existe el gran avivamiento? El gran avivamiento no es esta época, el gran avivamiento es durante esa época. Millones de personas que no se fueron en el rapto, en ese momento se van a convertir. Que recibieron, que vieron, que estuvieron. Entonces, el Señor nos advierte una y otra vez. Judas dice, cuidado con estos burladores, cuidado con estos personajes que lo que hacen es amedrentarnos por medio de la descalificación, de lo obsoleto, de cómo se te ocurre creer eso, de que Dios no es así, de que Dios ama a todo el mundo, de que no importa que sea un católico romano, digamos, marcado, pero es una buena persona y se va al cielo. Nadie se va al cielo por ser buena ni mala persona. Se va al cielo porque Cristo vive en él o en ella. Estas personas fueron tan nobles, tan buenas. ¿Tú crees que existen personas buenas en el mundo? Existen personas menos malas. Menos malas. Y los cristianos son los únicos que pueden extender la verdadera bondad de Dios a un mundo perdido. La bondad no es dejar que alguien siga chapoteando en la mentira. El amor de Dios implica, Jesús vino a confrontarnos. Jesús vino a decirnos la verdad. Y por decirnos la verdad, terminó en esa cruz, voluntariamente, pero terminó igual en esa cruz. ¿A quién le hizo mal Jesús? A nadie. ¿Por qué? Porque el mundo odia la verdad. Odia la verdad. Y la verdad es algo completo. No es un menú que yo puedo sacar. Esta parte de Dios me gusta. Hay gente que no lee el Antiguo Testamento porque dice, es otro Dios.
Ese no es otro Dios. ¿Por qué? Porque no puede entender, y cuando uno trata de entender, choca, porque no estamos llamados a entender, sino que a conocer y a obedecer. Dice, no puede ser, yo no puedo creer en un Dios que mandó a matar hasta los perros de los cananeos. ¿Te imaginas tú cumplir esa orden de Dios? Tú estás pidiendo explicación de eso. ¿Sabes tú todo? No. ¿Te parece injusto? ¿Quiénes somos nosotros para confrontar a Dios? Lo que debiéramos agradecer es que no nacimos en esa época y éramos cananeos. Eso debiéramos agradecer. En vez de pedir por los derechos humanos, los cananeos. ¿Qué derecho tiene el ser humano? Los que le da una carta política. ¿Qué derecho tenemos delante de Dios? Ninguno. Todo es por gracia y misericordia. Incluso los que no son de Él disfrutan de este mundo por gracia, providencia de Dios. Nada más. Nada más. Todo eso que estoy diciendo yo es sumamente impopular, pero es la verdad de Dios. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios severo, que no tolera el pecado. No lo toleró antes y no lo tolera hoy. Hoy no ejecuta un castigo inmediato. Hay consecuencias, pero si no hay arrepentimiento, dice el mismo libro de Hebreos, nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. Y el llamado, hermanos, es a que nosotros nos volvamos a Él. Él es rico en misericordia. Él es un Dios de amor para aquellos que le son suyos, para aquellos que buscan su rostro, para aquellos que verdaderamente quieren honrarlo durante los años, meses o semanas que nos toque caminar en este mundo caído. Pero si nosotros nos empezamos a enamorar del mundo y olvidando quiénes somos, porque lo que nos define no es lo que hacemos, ni siquiera dónde nacimos, lo que nos define es nuestra ciudadanía celestial, que es la eterna. Es la eterna. Entonces, para terminar, vamos a volver a leer 17-18. Judas está exhortando a estos hermanos después de darle toda una descripción usando todos los argumentos posibles de este tipo de personajes que se van a introducir en las iglesias, que van a querer tener protagonismo, que van a querer llevar, ¿no es cierto?, como va a decir el 19 de la próxima semana, divisiones. Habla de los sensuales, no sensual desde el punto de vista sexual solamente, seguro que lo incluye, sino que aquel que apela a los sentidos, aquel que te dice, oye, pero ¿cómo nadie ha visto tanto talento en ti? Si tú deberías estar en otro lado, estás pintado para esto. Tienes que buscar un lugar donde te pesquen. Tienes que buscar un lugar que te metes. Entonces la persona empieza a decir, sí, en verdad. O melosamente, me preguntan a alguien, ¿no es cierto?, que tuvo una discusión, ¿y qué te pasó? Sí, es que en realidad tuve este problema, me llamaron la atención por esto. No puede ser así, qué falta de amor. Pero es lo que te voy a decir, está acá, mira, si Dios ya te perdonó, no sigas con esta cuestión, sigue nomás, si Dios sabe, Dios conoce, Dios es este. Entonces esa persona empieza y los envuelve, entonces ya me olvidé del pecado, me olvidé de todo, lo conmuté, estoy ok, perfecto, puedo seguir adelante. Porque este hermano o esta hermana, que antigua o antiguo, ¿no es cierto?, él me dijo eso, ella me dijo eso. Entonces eso uno tiene que cuidarse. No, pues, momento, ¿qué me estás diciendo? Esto no es así. Recuerdo una de las cosas que condenaba el mismo Judas, los murmuradores, cosas que no se dicen de frente, ¿no es cierto? Cosas que no se dicen a la persona adecuada, cosas que eso está desgraciadamente en abundancia. En abundancia. ¿Por qué te fuiste tú? No, es que tuve un problema con... ¿Cuál problema? ¿Qué es esto acá? ¿Por qué esto? No se trata, vuelvo a insistir, que esto sea algo... Quiero explicarme bien. Lo que estoy diciendo es de la realidad de nuestra vida, trayendo Judas a nuestra realidad. Tenemos que nosotros ser amorosamente directos, pero serlo, ¿no es cierto?
A veces nosotros tratamos de defendernos tanto de nosotros mismos, pero cuando entra en juego la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no somos tan defensores. Ahora, si nos han ofendido a nosotros, es otra cosa. Pero, ¿y la iglesia? Y cuando te dicen, no, si ahí no está el espíritu, no, si usted, no, nada que, no, si esa cosa. No, esa cosa. Entonces, debemos cuidar eso, porque estos burladores aprovechan eso. Y a veces sacan a la gente de la iglesia o de las iglesias, y como ellos no tienen ningún tipo de llamado, después ese movimiento se diluye y estas personas quedan en la nebulosa. Algunos de ellos avergonzados de querer volver, pero eso no debiera ser problema. Nadie juzga desde el punto de vista condenatorio. Todos tenemos el derecho al arrepentimiento de parte de Dios. Vosotros pues, amados, versículo 17, tened memoria. No olvides eso, tened memoria. Lo que está sucediendo no es nuevo. Lo que sucede en una iglesia desde este punto de vista no es nuevo. Ha sucedido siempre. Lo que debemos tener nosotros es cuidado, discernimiento. Memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero fundamento. Los que os decías en el postrer tiempo, habrá burladores. Las iglesias tienen este tipo de personas que andarán según sus malvados deseos. Pero si no tengo conocimiento, no voy a tener el discernimiento para saber que son sus malvados deseos y voy a creer que es lo que Dios le está diciendo. Lo que Dios le está diciendo. Hermanos, yo ruego al Señor que este examen que permanentemente o al que permanentemente nos impulsa esta carta pequeñita de no más de 20 y tantos versículos, sea realmente algo que nos confronte. Primero con nosotros, antes de aplicárselo a cualquier otra persona o hermano, nosotros. Y saber si el Espíritu Santo nos convence que somos hijos de Dios o no nos convence que somos hijos de Dios. Si eso no ocurre, hermano, yo te ruego en el nombre del Señor que verdaderamente te arrepientas y te entregues a Él para que seamos verdaderamente hermanos. La convicción de que soy un hijo de Dios no viene de lo que conozco de la Biblia, de lo que puedo aprender de la Biblia, del don que Dios me dio. No, va en relación a mi posición frente al pecado. ¿Cuánto justifico yo una conducta antibíblica? ¿Cuánto justifico una conducta antibíblica? ¿Cuánto justifico una forma y un estilo de vivir que Dios aborrece, pero que a mí me acomoda? ¿Cuánto? ¿Qué tiene que ver, no es cierto, Dios con Baal? Dice también la Escritura. Que el Señor nos ayude y nos guíe. Nos ponemos de pie para orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara. Puede existir, Señor, algún tipo de falta de coordinación en el predicador o en el mensajero, Señor, pero tu mensaje es tan claro y seguramente lo que necesitábamos escuchar, lo hemos escuchado, Señor, porque es tu palabra, no la nuestra. Y queremos, Señor, realmente esta mañana ser confrontados por ella, porque queremos agradarte, porque realmente te amamos, Señor. El mismo Señor Jesús fue tan claro, Señor, tan sencillo lo que dijo, pero tan profundo y que todo va en la misma dirección. El que me ama va a obedecer mi palabra. No puedo pretender amar a Dios rechazando tu palabra. Y tu palabra es un constante llevarnos a luchar contra el pecado. Sí, recibimos ánimo. Sí, tenemos una esperanza eterna. Sí, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, las que sean, Señor, Padre amado, en ti tenemos esperanza, porque seguro, Padre, es que todo esto va a terminar. Más temprano que tarde, más tarde que temprano, como sea que tomemos ese dicho, es una verdad, Señor. Porque nuestra estadía en este mundo es solamente transitoria. Y no solamente la nuestra, sino también de todos aquellos que existimos en este mundo, Señor, y en este planeta. La diferencia es que al terminar nuestro tránsito terrenal, ¿cuál será el destino de cada uno de nosotros? Gracias, Padre amado, por esta carta, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.